¿Cómo evitamos el dolor oncológico el dolor en el paciente oncológico? A ver, aproximadamente el dolor oncológico afecta a unos 3,5 millones de personas en todo el mundo. El 50% de los pacientes que tienen cáncer van a tener en algún momento de la historia de su enfermedad un dolor para tratar. Es el síntoma prevalente en el cáncer avanzado, llegando en algunas estadísticas al 80% de los pacientes que padecen algún dolor. Y un mal diagnóstico va a llevar inevitablemente al fracaso de cualquier tipo de terapéutica que querramos implementar. Veamos algunos aspectos fundamentales. Dolor. El dolor es una percepción de la nocicepción, o sea, de los receptores que tenemos en el cuerpo. Pero la nocicepción es una actividad producida en el sistema nervioso por estímulos nocivos. Y el sufrimiento se comprende como una amenaza que recibe la persona o dolor total, y que solamente lo experimenta el paciente. Vamos a ampliar un poquito este concepto más adelante de dolor total. Hablemos de tratamiento. Para tratar el dolor en un paciente oncológico hacen falta dos cosas. Primero, tener un buen manejo de drogas analgésicas. Segundo, tratarlo en forma multidisciplinaria. Vuelvo a reiterar lo que comenté en la charla anterior. Es muy difícil tratar el dolor de un paciente si contemplamos solamente el uso de opioides. Recuerden que un paciente que empieza a presentar dolor, primero empieza a sentir que la enfermedad avanza. Nosotros debemos sospechar que la enfermedad avanza y estudiarla. Y segundo, tenemos que atender otro tipo de necesidades que tenga el paciente, como qué cantidad de cosas va a irrumpir el dolor en su vida. El aspecto físico, el aspecto psíquico, el aspecto social y obviamente el aspecto espiritual. Todas estas esferas van a estar afectadas con cualquier dolor que experimente un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer. Entonces veamos, en el aspecto psicológico, esto ya ha pasado en otras pantallas con otros presentadores y estuvo muy claro. La etiología del dolor, los factores psicofísicos, el aspecto sensorial, el cognitivo, cuál es el sentido del dolor, cómo es enfrentarse al dolor, qué actitudes, creencias tiene el paciente, el aspecto afectivo, el sociocultural, el comportamiento. Todo esto hace a la experiencia del dolor. Recordemos que, de acuerdo a lo que dice la OMS, el dolor es una sensación subjetiva y personal. No hay dos dolores iguales en dos personas, ¿sí? La misma patología, la misma lesión va a causar una forma de dolor en una persona y otra forma de dolor muy diferente en alguien distinto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes entonces de dolor por cáncer? Tenemos causas que tienen relación con el cáncer y causas que tienen relación con el tratamiento que hacemos del cáncer y que no debemos de dejar de tener en cuenta. Con respecto al cáncer, las metástasis óseas generan dolor intenso, las afecciones tumorales directas, las afecciones directas a nervios que generen la invasión tumoral y la afección directa tumoral en los vasos sanguíneos. Con respecto o secundarias al tratamiento, los actos quirúrgicos muchas veces generan un dolor crónico que es muy difícil de sobrellevar. Las quimioterapias, que generan neuropatías periféricas, también muy complejas de tratar, y las radiaciones que se utilizan para también tratar tumores. Reconocer el dolor en el paciente oncológico, evaluar la intensidad del dolor, siempre utilizar una escala de evaluación. Yo esto también lo imprimo mucho en los médicos de mi equipo. Cada vez que tratemos un paciente con dolor, evaluemos con una escala simple del 1 al 10 cuál es el dolor que padece, para en la segunda, la tercera o en las próximas consultas ir viendo si no está siendo efectivo el tratamiento o si tenemos que cambiarlo o rotarlo. Y esto es una especie de algoritmo que podemos seguir para ver qué clase de dolor estamos tratando o hacia dónde tenemos que ir para tratarlo. ¿Qué debe conocerse para tratar el dolor oncológico? Primero, identificar la causa del dolor. Cuando me llega un paciente que habitualmente atiendo por cuidados paliativos y que presenta un dolor nuevo o un dolor que ya tenía pero que se ha incrementado en la escala de evaluación, lo primero que tengo que pensar es mal. Pienso que la enfermedad pudo haber progresado en alguno de los aspectos, el tumor pudo haber crecido, se pudo haber expandido. De esa manera lo primero que tengo que hacer es tratar el dolor, mejorar la analgesia, adecuar el tratamiento y poner al paciente a estudiar para ver si esta nueva afección o esta nueva progresión de enfermedad puede ser tratable.
Conocer la cronología de la enfermedad oncológica es fundamental para tratar dolor oncológico, valorar la condición física y psíquica del paciente, reconocer los factores que influyen en el umbral del dolor. El conocimiento y la destreza de uso de analgésicos es fundamental. No vamos a tratar a un paciente con un dolor oncológico si no tenemos un acabado conocimiento del uso de los opioides. Entonces, motivos de dolor oncológico en cualquier paciente. Progresión de enfermedad, 70%. Tratamientos antineoplásicos, 25%. Y de carácter incidental, un 10%. Veamos entonces el dolor como una consecuencia de la terapia antitumoral. Radioterapia, cirugías, bloqueos, drenajes, quimioterapias, maniobras intervencionistas, procedimientos diagnósticos. Hace poco tiempo atendí a una abuela muy grande, un cáncer de pulmón, que no era tan amenazante para su vida. Estaba una señora muy mayor, 94 años, la enfermedad avanzaba lentamente, pero ella acusaba el dolor del drenaje que había tenido por un derrame pleural. Y era un dolor de características neuropáticas, era justamente en la inserción donde entraba el tubo de drenaje, y eso era lo que más le afectaba. La enfermedad estaba más o menos controlada o no tan avanzada. Pero fíjense cómo una maniobra intervencionista generó un dolor que antes no teníamos. Dolor sin relación con el cáncer, tenemos que pensar que nuestros pacientes tienen una historia clínica anterior a lo que nosotros estamos tratando, entonces podemos tener un paciente diabético con una neuropatía previa, un paciente con artritis reumatoidea, una fibromialgia, procesos infecciosos que dejaron dolores crónicos, osteomielitis, osteoporosis, neuralgias porserpéticas. Son todos dolores que pueden ser anteriores a la patología que estamos tratando y que se pueden sumar a la complejidad del paciente. Regla número 1. Si el paciente manifiesta tener un dolor, es porque verdaderamente lo tiene, mientras no se demuestre lo contrario. Recuerden que la subjetividad nos tiene que hacer creer que el paciente nos dice la verdad. ¿Sí? Si el paciente me acusa un dolor, y sobre todo si tratamos de un paciente oncológico, no es un paciente que esté inventando el lunes una lumbalgia para no ir a trabajar. Es un paciente del cual yo tengo un diagnóstico, tengo metástasis, tengo lesiones, tengo que creer que el paciente me dice me duele y yo debo tratar ese dolor. ¿Cómo describe el paciente al dolor en algunos aspectos? Cuando pido una descripción y sospecho que se trata de un dolor de tipo, más bien de tipo neuropático, lo refieren como penetrante, como urente, como un ardor, como punzante, pulsátil, quemante, continuo, esporádico, irradiado, opresivo. Hay cantidad de términos para describir el dolor y va a depender de cada experiencia personal. ¿Cuáles son las opciones del médico? ¿Rezar para que se le pase el dolor al paciente? Por ahí no sería la mejor. Hacer un análisis un poquito más racional sería más adecuado. Bueno, evaluar las causas, qué tipo de cáncer tiene, qué tipo de tratamiento hizo, qué intensidad de dolor, si hubo uso de alcohol o drogas o abuso de alcohol y drogas, que sería la palabra más adecuada. Los factores psicosociales estresantes, a veces son pacientes muy jóvenes, tienen hijos muy pequeños, eso estresa demasiado. La función cognitiva, los mecanismos de dolor que debemos conocer, las vías del dolor. La naturaleza, si es continuo, si es incidental, lo trataremos de diferentes maneras. Usar escalas siempre. No puedo empezar a usar una droga analgésica, sobre todo si se trata de un opioide, si no tengo bien determinado en qué escala se encuentra el paciente de dolor. Entonces, preguntarle al paciente si el dolor es leve, moderado o severo, estableciendo del 1 al 10, va a ser de mucha utilidad para saber qué droga o qué tipo de droga voy a utilizar. Bueno, podemos hacer muchos más análisis, fíjense la cantidad de cuestiones que nos van a dar diferentes tipos de dolor, cuáles van a ser las primeras líneas de tratamiento, no tiene sentido que analicemos cada una, da para otra charla. Mientras tanto el paciente sufre y podría ser esta la solución, un algoritmo en donde elijo medicación de acuerdo al tipo de dolor que tiene el paciente. Fíjense que en el cuadro pintado de rosa encontramos el dolor leve, donde usamos el primer escalón de la escalera analgésica de la OMS, el dolor moderado y usamos drogas como codeína o tramadol, el dolor intenso, como para usar un tercer escalón con morfina u otro tipo de opioides, y el dolor irruptivo, que es aquel que aparece en forma esporádica y que va a requerir del uso de algún tipo de rescate de medicación. Ahora vamos a ver lo que es un rescate. Vamos a ser prácticos. Valoración del dolor. Tomar en serio las quejas del paciente siempre. Una historia clínica detallada. Esto es fundamental. Debo compartir la historia clínica con el oncólogo que está tratando para sobrellevar mejor o ser más minucioso en lo que se trata el detalle de la historia clínica del paciente. Revisar al paciente es fundamental. Si el paciente me dice me duele acá, tengo que ir con mi mano a tocar a dónde le está doliendo para ver y determinar
si hay algo que esté molestando al paciente orgánicamente. El estado patológico, la causa del dolor y la intensidad. Siempre utilizar una escala de evaluación. Bueno, no sé para qué puse las estrellitas, las vamos a sacar. Listo. Esta es una escala muy simple. Del 1 al 10, yo traté de implementarla en el sanatorio donde estoy. Todos los pacientes que requieren tratamiento de dolor o cuidado paliativo tienen esta escala automáticamente en la historia clínica. Ponemos el valor que tiene en el momento que intervenimos con el paciente o que le preguntamos y queda agendado. El próximo médico que vea al paciente va a saber cuál fue la valoración anterior del dolor de ese paciente que estamos atendiendo. Cuando tenemos un paciente de dolor, no hay tiempo para salir corriendo a hacer un curso. Tenemos que resolverlo ya, ¿sí? El paciente no puede esperar. Por lo tanto, debemos hacer una indicación analgésica. Y tenemos que tener en nuestro rango de uso 10 o 15 medicaciones básicas y saberlas manejar muy bien, como para indicarlas en cualquier momento. Obviamente, nadie indica un solo analgésico. En el dolor oncológico siempre se usan cantidades de adyuvantes que van a ser muy útiles y todos bajo diferentes mecanismos de acción van a ayudar o van a colaborar a bajar el dolor del paciente. Uno podría pensar, bueno, los corticoides no son analgésicos, pero en cuidados paliativos y oncología los usamos a pasto, ¿sí? En cantidades fenomenales. ¿Por qué? Porque bajan el nivel de inflamación. Y si bajamos el nivel de inflamación con un corticoide, probablemente podamos disminuir también el nivel del dolor de un paciente. Dolor por cáncer produce ansiedad, depresión, produce sentido de soledad, pérdida de la autoestima, ira, culpa. Estas son las cosas que internamente y que afectan psicológicamente al paciente y que tenemos que también saber escuchar o saber derivar a nuestro equipo de psicooncología, como se habló hace un rato. Implementar estudios. No solamente el paciente viene a mi consulta, yo le aumento la morfina y se va. No, si yo sospecho que hay progresión de enfermedad, tengo todas las herramientas para indicar una tomografía, una placa de tórax, un nuevo laboratorio, un centellograma si es necesario. Debo identificar nuevas posibilidades de lesiones y en todo caso derivaré al especialista que sea más idóneo. Regla número 2, debe evitarse todo sufrimiento innecesario y no es ético retrasar el tratamiento antálgico por este motivo. Recuerden que tratar el dolor se ha convertido en un derecho humano y en algunos países está siendo ilegal no tratarlo. Entonces, tengamos en cuenta este ítem, por favor. Trabajar en equipos. Vuelvo a insistir, el paliativista no trabaja solo, el equipo está formado por múltiples disciplinas, múltiples profesionales. No se trata de que todos veamos al paciente, sino que todos los veamos y después nos reunamos a conversar el paciente. Y la psicooncología, que es fundamental. En mi empresa y en mi servicio, desde la incorporación de los psicooncólogos, mi trabajo ha mejorado muchísimo, porque no tengo que ser la oreja de todos los pacientes, a pesar de que puedo hacerlo, pero como médico no voy a saber resolverle todos los problemas. Los psicólogos tienen herramientas que ayudan al paciente a resolver cantidad de inconvenientes y problemas y angustias que los médicos no tenemos, tenemos que aprender a aprovecharlos un poco más. Y el concepto de dolor total lo desarrolló Cecil Saunders allá por el año 70, y ella habla de que el dolor no es solamente físico, sino que afecta a todas las esferas de la persona y que deben tratarse todas las esferas por igual para tratar de conseguir un mejor alivio del dolor. Recuerden que un paciente con cáncer o un paciente oncológico que va progresando en la enfermedad es un paciente que tiene numerosos duelos. Es el paciente que primero tiene un diagnóstico de una enfermedad avanzada o una enfermedad que puede ser letal para su vida, es un duelo. Y si esa enfermedad lo lleva a hacer tratamientos severos y dejar el trabajo es otro duelo. Y si la enfermedad le saca el hambre, es otro duelo. Y si no duerme, es otro duelo. Y si ya no se puede levantar de la cama, es otro. Y su aspecto físico cambia, es otro. Y los duelos son uno atrás del otro. Los duelos son pérdidas que deben contemplarse. La falta de esperanza y el temor en la muerte hacen que el sufrimiento del enfermo sea total. Muy bien, tratamiento farmacológico. ¿Cómo elegimos un fármaco? Elegir un fármaco adecuado de acuerdo a la evaluación que hicimos del dolor del paciente. Prescribir una dosis apropiada, administrar al fármaco por la vía apropiada, siempre de elección es la vía oral, siempre de elección es la vía oral. Programar los intervalos, prevenir el dolor persistente y aliviar el dolor irruptivo a través de los rescates,
titular enérgicamente la dosis de analgésico, utilizar fármacos coadyuvantes como los que veíamos recién, como los corticoides o los AINES o los neuromoduladores, y usar la escalera analgésica, que es vieja la escalera analgésica, no ha habido modificaciones, pero sigue siendo útil. La verdad es que sigue siendo útil. Conocerla, hay cantidad de escaleras diferentes, se han hecho cantidad de dibujos. Esto es práctico, esto hay que implementarlo, esto cualquier clínico tiene que saberlo. Yo a mis clínicos en el sanatorio les pido que sepan manejar por lo menos hasta un segundo escalón, que manejen tramadol y codeína. Cuando el paciente les va un poco de las manos, bueno, iremos los paliativistas a colaborar. Pero tramadol y codeína todos los clínicos deben saber manejar. Los fracasos, miedos injustificados de los profesionales que interfieren en la prescripción de morfina u opiáceos. Y esto pasa todo el tiempo. Cantidad de colegas todavía le tienen miedo a la morfina. Me parece que ya estamos un poco avanzados en el conocimiento, como para dejar algunos mitos del lugar y empezar a indicar lo que tenemos que indicar. Este es un médico agarrándose la cabeza, no es un paciente, ¿eh? Cuando llega el enfermo con mucho dolor y no sabe qué hacer. Dolor irruptivo, fíjense estos picos que se producen por encima de la línea azul. Estos picos son momentos de dolor muy intensos que sufre el paciente y que tenemos que tratar también a través de una metodología que vamos a llamar rescate. El rescate es una dosis extra que le vamos a dar al paciente de una medicación analgésica por si tiene un dolor importante en cualquier momento del día. Esquema de inicio. Bueno, nada, acá puse detalles de cómo podríamos empezar en un dolor moderado, qué dosis y con qué drogas sería adecuado avanzar. Y en un dolor severo también, siempre pensar que cuando tenemos un dolor del tercer moderado o severo, usar un opioide del tercer escalón es lo más adecuado, así sea una dilución importante. Y el rescate de dosis extra, en caso de dolor irruptivo, son dosis a demanda, el paciente puede usar los que necesite. Lo ideal sería que no use más de un rescate por hora porque se puede intoxicar severamente. El cálculo se hace que la dosis de rescate es el 10% de la dosis total del día. Esto como para una cuestión práctica. Tiene que ser un opioide de liberación rápida. No podemos dar un rescate que se libere en 12 horas. El dolor es ahora, en este momento. Entonces el efecto tiene que ser ahora también. Y siempre hay que registrar la cantidad de rescates que se hacen en el día porque a veces es mejor subir la dosis y no tomar 25 rescates. Establecer metas con el paciente. Esto hay que conversarlo cara a cara con el paciente cuando establecemos analgesia. Ser realistas, consensuar con el paciente qué es lo que vamos a usar, explicarle los efectos adversos, involucrar al enfermo en las decisiones y una reducción del dolor que nunca va a ser a cero. Nunca ponemos esa expectativa por delante, tenemos que hacerlo ver como algo positivo, como algo que es un logro en todo este tratamiento. ¿Y qué es lo que tenemos que tratar de lograr cuando le damos analgesia a un paciente? Por lo menos que duerma más, porque la mayoría de los pacientes se quejan que no pueden dormir por el dolor. Cuando un paciente empieza a dormir, le empieza a cambiar la vida. Y si le recupera el apetito, le empieza a cambiar más la vida. Y si pueda interactuar con su familia, eso es mucho mejor todavía. Entonces fíjense que brindar analgesia no es solamente sacar un dolor de un paciente, sino que pueda volver a sentir lo que sentía o vivía. Problemáticas, hay un mal manejo de los analgésicos, puede haber dependencias psicológicas con respecto a los opioides, esto está bastante estudiado, hay falta de formación profesional, esto es una autocrítica, disponibilidad de opioides, no todos los países ni todas las regiones tienen tantos opioides como quisiéramos, y tampoco hay políticas nacionales adecuadas con respecto a la provisión. Bueno, avanzamos para que si no se nos va el tiempo. Titulación de dosis, buscar la dosis lo más rápidamente posible. Si el paciente tiene mucho dolor, no lo voy a mandar a la casa con una pastilla. Directamente lo interno, le hago una buena titulación y después lo mando a su casa. La vía de administración, la vía oral, como le dije anteriormente, sería lo más adecuado. Pero si me quedo sin vía oral, tengo otras vías para utilizar, como la subcutánea, como la endovenosa, como los parches. Tengamos en cuenta todas las posibilidades terapéuticas. Terapias adyuvantes, la radioterapia es una herramienta que debemos utilizar los paliativistas, sobre todo en lesiones óseas, en lesiones vertebrales. Podemos indicar radioterapia, no hace falta que seamos todos oncólogos para hacerlo. Mandemos al paciente al centro de radioterapia que lo van a evaluar, lo van a estudiar y seguramente lo van a irradiar. Los bloqueos nerviosos son de mucha utilidad cuando la lesión es muy neuropática, sobre todo cuando hay destrucciones óseas.
Y los ansiolíticos y antidepresivos van a colaborar para que el paciente no esté tan angustiado ni tan desesperado. Terapias alternativas, hoy el doctor habló un montón de tipos de terapias alternativas que debemos tener en cuenta y que debemos aprender. La rotación de opioides habla muy bien de un médico que sabe rotar opioides, pasar de morfina a metadona, de metadona a oxicodona, rotar a fentanilo, rotar a parches, a diferentes formas de liberación prolongada. Tenemos que saber rotar porque no todos los pacientes van a responder de la misma manera. Los fármacos ayudantes ya los nombramos. Nada más. Muchísimas gracias.